Y como lo venimos comentando, bueno, desde que comenzó el programa, hoy el tema del día y del que se habló durante todo el día tiene que ver con la salida de cepo, algo que ya se había anunciado el día viernes y hoy lunes comenzó a efectivizarse y comenzó de alguna forma a impactar en lo que tiene que ver con el tipo de cambio y la posibilidad de que todos los dólares que teníamos, la gran cantidad de tipos de dólares que teníamos, comiencen a converger hacia uno solo. Y por eso queríamos hablar y estamos analizando con diferentes actores de cada uno de los sectores. Hoy puntualmente vamos a hablar con alguien que es un referente y trabaja desde hace mucho tiempo en el sector inmobiliario. Nos va a contar un poco, bueno, qué es lo que está viendo, cuáles son eh, por lo menos las primeras sensaciones en cuanto a este nuevo escenario que se propone en el país a través de la macro y que impacta, por supuesto, en cada una de las industrias. Y ya la tenemos del otro lado de la línea, alguien que ya hemos alguna vez entrevistado y la tenemos como una persona de referencia en el mundo inmobiliario, a Karina Longo. Ella es ejecutiva de la empresa CBRE y ya la estamos saludando. Karina, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, acá, poniéndonos al tanto con el nuevo dólar. Bueno, eso es lo que le pasa a cada uno de nosotros. Obviamente en el día a día, en la diaria de cada uno como persona física, como habitante de este país, en lo que tiene que ver con el consumo diario, en la micro, y también en cada una de las industrias en donde uno, bueno, tiene la posibilidad de trabajar, en tu caso tiene que ver con el rubro inmobiliario, y queríamos que nos cuentes un poco, bueno, cuáles son las primeras sensaciones que tenés, obviamente teniendo en cuenta que habrás tenido intercambio también con colegas, y bueno, qué es lo que están viendo y qué perciben seguramente acá en el corto y mediano plazo. Bueno, por lo pronto, la verdad es que es bastante pronto Ujú, sacar algunas conclusiones. Recién hoy se abren los mercados y arrancamos con un dólar un poquito más alto, ahora está como bajando el dólar oficial, pero sí nos impacta en el mercado, sobre todo en el mercado de oficinas, porque los ujú, contratos de alquiler están referenciados al dólar BNA, al dólar oficial. claro. Entonces el año pasado con un dólar planchado, el mercado de oficinas de renta estaba muy favorable para los inquilinos. Ujú, Cuando luego ese dólar se actualizó con la llegada del nuevo gobierno, el mercado se volvió favorable para los propietarios. Hoy claro. a la Ujú, mañana el mercado estaba más favorable para los propietarios, esto es porque el dólar oficial estaba un poquito más alto y esto te impacta obviamente en el cap rate o la rentabilidad de ujú, la oficina que tenés en alquiler. Nosotros el viernes hicimos un cálculo aproximado de cuánto podría estar el cap rate de oficinas clase A ujú, y nos daba aproximadamente un 5 entre un 5, 5,5, quizás 6%. Y ujú, esta mañana ese cap rate se había elevado un poco más, porque claro, el dólar oficial al que están referenciados los contratos estaba más alto y se subió. elevaba, claro, hasta un 6,5, quizás en algunos inmuebles un 7%. Ahora mismo el dólar oficial está bajando, así que al Claro. mediodía tenemos un cap rate un poquito más bajo. Entonces Sí, esto es el momento a momento. sí, es como vos decís, y es lo que se espera, por lo menos los que realmente entienden de esto, que son los economistas, aunque a veces también la pifian ellos, pero digo, que en estos primeros días, y además en una semana particular, porque es una semana más corta, va a haber estas subas y bajas hasta que en algún momento se va a estabilizar en un valor referencial, ¿no? Eso es lo que se espera, por lo menos. Eso es lo que se espera, sí, y obviamente el contado con liqui, que es
el valor que nosotros tomamos o el MEP que tomamos de referencia para el valor de las propiedades, que es el valor sí, a que se transaccionan para la compra y la venta de las propiedades, también tenemos que ver cómo evoluciona, porque ujú, nosotros en Argentina jugamos a dos puntas, con $2, claro, digamos, por un lado el valor de las propiedades en dólar MEP o contado con liqui y el valor de los contratos de alquiler referenciados a dólar BNA. Entonces va a haber que medirlo de cerca, a ver cómo evolucionan y a ver cómo nos impactan en el mercado. ujú, Y lo que sí estamos previendo, qué va a pasar cuando quizás, que es la agenda del gobierno, liberar el cepo para las empresas. sí. Eso es una gran incógnita que tenemos por ahora. Bueno, y digo, y teniendo en cuenta esto que vos también nos estás describiendo, digo, de cierta incertidumbre que hay por estos días, ¿vos creés que por lo menos, no sé, en esta semana, la semana que viene, va a estar un poquito más quieto el mercado, digo, a la espera de que se establezcan, digamos, firmemente las reglas? O bueno, el que tiene que renovar a lo mejor un alquiler lo tiene que hacer y no va a esperar tampoco. Sí, no, nosotros no vemos que eso ahora mismo vaya a impactar Ujú, en el mercado. Nosotros acabamos de cerrar los datos del primer trimestre del año y la verdad que son muy alentadores, con ujú, una absorción neta en valores positivos de 20.000 metros, la vacancia bajó un 1% hasta el 16,5%. Vemos que el mercado está muy, muy activo, tenemos muchísimas consultas que luego, bueno, también esperamos que se traduzcan en transacciones, pero ujú, vemos que el mercado empezó con todo, arrancó el año con todo. Había muchas operaciones que venían demoradas del año anterior porque, bueno, sabemos cómo es el país y cómo es el sí, mercado. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con el dólar, con la ujú, economía, con la política. Bueno, es como que ahora, bueno, las empresas están decididas a tomar, a hacer las operaciones, los movimientos corporativos que estaban demorados del año pasado y de años anteriores también. ujú, Estaba todo en stand-by, vemos mucha actividad y bueno, esperamos que siga en esa tendencia, ¿no? ¿no? No vemos que vaya a impactar ahora mismo, hoy no vemos que nos vaya a impactar en la actividad del mercado, la demanda se mantiene fuerte y se están ocupando los edificios y lo ujú, mejor de todo es que se paró de liberarse superficie. ajá, La superficie liberada se redujo muchísimo respecto del trimestre pasado y un gran problema a tener en cuenta es que se está construyendo poco. Esperamos que ujú, muchos edificios que ahora mismo están en carteras comiencen a desarrollarse porque si la ujú, demanda se sigue manteniendo en estos niveles, va a costar a ubicar a las empresas en los claro. edificios que las empresas quieren, ¿no? Que son los edificios clase A. Y, eh, y ahí crees vos que hay un punto, digo, a tener en cuenta que tiene que ver con esto que se habló en algún momento, que son los créditos, préstamos para desarrolladores, para grandes desarrolladores. ¿Crees que hay que hacer un poco de foco ahí, por lo menos tenerlo en agenda para este año? Esperamos que sí, esperamos que sí. Claro. Los Ujú, desarrolladores esperan ansioso esto porque los desarrolladores no tienen acceso al crédito, todo lo ujú, hacen con capital propio, es una apuesta de fe muchas veces desarrollar en sí, Argentina con un alto nivel de incertidumbre. Entonces, de hecho, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, nuestro mercado crece muy lento. Tenemos claro. un stock de edificios muy antiguos que todavía seguimos considerando Ujú, clase A porque se siguen manteniendo y demás. Pero si nos comparamos con hace 10 años atrás, el mercado, por ejemplo, de Chile, el inventario era la mitad que el nuestro y ahora Chile ya nos pasó y ujú, nos duplicó. Entonces, claro. y tiene unos edificios con una calidad constructiva maravillosa, porque también tiene acceso a producto importado. Nosotros teníamos un mercado cerrado, con una construcción que se hace a cuentagotas. Ujú, Tenemos el potencial del mercado argentino ha estado como pisado por muchos años, porque bueno, el desarrollador muchas veces sí, no consigue producto, no consigue financiación y el mercado tiene un alto grado de ujú, incertidumbre como para
invertir esa cantidad de dinero. Sí, porque eso es algo de lo que se habló el año pasado cuando comenzaron a surgir los créditos para la gente que quería comprar una vivienda, que eso realmente está reactivando muchísimo ese segmento, el segmento de viviendas. Se habló también del tema de crédito para desarrolladores, pero como que después quedó medio stand-by, ¿no? Dio Sí, su impresión. sí, todavía no tenemos novedades al respecto. Suponemos que está también en agenda del gobierno este tipo de financiación y de los bancos, porque los bancos tendrán que empezar a ser de bancos, no a Sí. prestar dinero, y creemos que en el corto plazo, o más que creemos, esperamos que en el corto plazo puedan incorporar este tipo de financiación, como sucede en todas partes del mundo. Claro, claro. Y contame, vos decías que bueno, que se detuvo esto de que las empresas abandonen espacios. Pero bueno, obviamente, y esto alguna vez creo que lo hemos hablado, hubo toda una reconfiguración tras la pandemia. Ahora hay como una vuelta, cierta vuelta a la normalidad. Digo, ¿se volvió a los niveles similares a lo que a los que había, digo, antes de la pandemia, o todavía está faltando en cuanto a ocupación, digo? No, a ver, las empresas, el trabajo híbrido está totalmente instalado. Ujú, Sí hay una más, a ver, la vuelta a la oficina se está sucediendo, pero de una manera mucho más lenta a la esperada. Aún así, las ujú, empresas no están liberando superficie porque esté implantado el trabajo híbrido y entonces la plantilla va menos cantidad de veces a la oficina, sino que las claro. empresas están redefiniendo el layout de la oficina para atraer a sus trabajadores de nuevo a la oficina y para darle una Ujú, nueva funcionalidad a las oficinas. Eh, Se han hecho más salas de reuniones, más espacios de sociabilización, ujú, hay escritorios que no son fijos, sino que los ocupa quien va llegando. Hay claro. toda una nueva tendencia de lo que está sucediendo, que eso no impacta en la cantidad de metros ocupados. Nosotros no vemos, Ujú, en un principio, al inicio de la pandemia, sí, las empresas devolvían los metros sí, sí. ocupados porque no lo podían sostener. Ahora no, eso paró, ya hace bastante que paró, hace Ujú, aproximadamente 6, 7 meses que dejaron de devolver metros e incluso están tomando más metros. Y ujú, además es un momento de oportunidad ahora, porque todavía los precios no empezaron a subir y hay superficie disponible a muy buenos precios, en muy buenas ubicaciones. Y las empresas están tomando posiciones, dicen, ok, yo me cambio acá porque el edificio claro. es más nuevo, hay un salto, hay un flight to quality que se sigue sucediendo Ujú, todavía, porque decimos, hay puntos de oportunidad, hay edificios que están relativamente bajos de precio y que tienen muy buena calidad de edilicia. sí, sí. Y en cuanto a, digo, volviendo al tema de nuevos desarrollos, ¿cuál es la zona que vos ves justamente de oportunidad? Porque uno piensa, bueno, no sé, eh, Puerto Madero, Catalinas, todas esas zonas ya parecería ser como que ya está bastante cubierta, digo, y lo que es el cordón norte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se ven algunas otras zonas en la ciudad o en el Gran Buenos Aires bueno, aparezcan como una buena oportunidad? Mira, sobre todo lo que vos decís cubiertas, acá cubierto no hay nada, porque es tan poco lo que Ujú, se construyó en los últimos años que siempre puede surgir ajá, una oportunidad y construir en zonas, incluso en las zonas que ya están abiertas de oficinas. Lo que sí vemos ujú, que se está desarrollando muchísimo en el corredor norte de Libertador, del lado de Cava, se está ajá, desarrollando muchísimo todo lo que es en torno del edificio CEL, enfrente al Parque de la Innovación y Parque de la Innovación también, y también sí, un poquito en provincia apenas cruzando. También en ujú, Panamericana se van a incorporar edificios nuevos, pero no olvidemos que también tenemos en Catalinas toda la isla de Catalinas, que los terrenos están totalmente vendidos y se va a empezar a desarrollar en algún punto, que es Catalinas 2, cruzando Madero. claro, Si bien muchos de esos edificios, de esos proyectos han migrado a usos mixtos, donde el retail pasa a tener mucha importancia, donde son ujú, residenciales y las oficinas
los espacios de oficinas, como que los metros de oficinas se redujeron, sí se van a construir oficinas. Entonces, de hecho, acá en la esquina, bueno, acá en la esquina digo porque estoy en Catalinas, en Córdoba y Alem se está desarrollando un edificio de 42.000 metros. Entonces, todas las zonas tienen muchísimo potencial. Todavía queda mucho por construir en Buenos Aires, justamente porque se construye lento, porque no hay financiación. Sí, Sí claro, es claro. verdad que también Palermo se está desarrollando muchísimo. El trimestre pasado se incorporó el edificio Mirabilia, que ahora se está empezando a ocupar, que son aproximadamente 30.000 metros en pleno Palermo, clase A, y hay otros edificios que están en proceso, se están desarrollando, pero se necesita más. Y para desarrollar más es necesario que los desarrolladores puedan contar con financiación. Y te hago la última, y justamente tiene que ver con un informe que ustedes presentaron hace algunas semanas con respecto a las inversiones de los argentinos en el exterior. En este caso hablaban de España, de Madrid. Digo, esa tendencia que en algún momento fue en crecimiento, ¿vos creés que puede llegar a revertirse? Digo, si las cosas comienzan a encauzarse en cuanto a la macro, en cuanto bueno, esto que hablamos, al desarrollo de más financiamiento. ¿Crees que muchas inversiones que a lo mejor antes iban al exterior puedan regresar acá a la Argentina? Esperamos que sí. De todas maneras, estas inversiones se trata justamente de family office que tienen el dinero fuera, que ya tenían el dinero Ajá, fuera. claro. Era muy difícil sacar dinero de Argentina de una manera blanqueada encima, entonces no había manera de hacerlo. Todavía no hay, está bastante limitado eso, pero sí, esperamos que sí, que los capitales vean que la Argentina se vuelva foco de inversión, sobre todo si el panorama económico, político sigue estando bastante positivo y estable, el crecimiento de la economía que se espera, la baja de la inflación, entonces esperamos que sí, que Argentina se vuelva foco de inversores. Hay mucho por crecer en Argentina en todos los sectores, no solo en oficinas, en industrial también hay mucho por crecer, en retail de calidad también, hotelería. Entonces esperamos que sí, que vuelvan. Los inversores que lo han hecho en España concretamente es porque, bueno, obviamente ven ahí como un marco de seguridad jurídica, Seguridad, crecimiento claro. demográfico, impulso del turismo, y además no olvidemos que el euro es una moneda más fuerte que el dólar, entonces tener rentabilidad en euros es súper interesante para cualquier inversor, también para los argentinos que pueden hacerlo, y bueno, lo han hecho, han tenido, en los últimos 6 años han invertido 287 millones de euros, que es el 16% del total procedente de Latinoamérica, no es poco No lo que han puedo. invertido, es muy interesante. Eh, pero bueno, son capitales que buscan una rentabilidad de largo plazo, lo mismo, en una moneda más fuerte. Nosotros acá veremos cómo evoluciona el dólar, cómo evoluciona el peso y demás. Karina, te agradecemos muchísimo el contacto. Fuiste muy clara, nos diste un panorama y bueno, eh, por lo que se desprende de la charla, hay un cierto optimismo que el mercado va a seguir evolucionando hacia adelante. Así que bueno, esperemos que sea así. Gracias, Gustavo, un gusto. Muchísimas gracias. Adiós. Fue Karina Longo, Research Manager de CBRE Argentina.